Hoy viendo lo que es el mediastino posterior. Nosotros vimos, cuando vimos tórax, ¿sí? Cuando vimos cardiorrespiratorio, eso correspondía a lo que era mediastino anterior, ¿sí? Ahora vamos a ver la parte del mediastino posterior. Perdón un momento, hacemos un dibujito. Huele a puro guiso acá ahora. Sí. Una vez, pero me imagino patacones allá con ahogado. Bueno, entonces, haciendo un acto de fe, este es el tórax visto lateralmente, ¿sí? Aquí tenemos el esternón, acá tenemos las vértebras, el músculo diafragma y el orificio superior, aquí vendría lo que es el cuello. El mediastino realmente es un espacio virtual. ¿Por qué? Porque ese espacio virtual está lleno ¿de qué? Por ejemplo, corazón, ¿cierto? Lo que es los pulmones, vasos sanguíneos y otras vísceras que vamos a ver ahorita. Entonces, ese espacio realmente no existe, por eso hablamos de que es un espacio virtual. Nosotros tenemos dos mediastinos, el mediastino anterior y el mediastino posterior, ¿sí? Nosotros vimos el mediastino anterior, nos falta ver el mediastino posterior. Perdón, chicos, que es que la profe... Entonces, ¿de dónde a dónde va el mediastino posterior? De la parte posterior de los cuerpos vertebrales, ¿sí? Hasta la piel de la región del dorso, ¿verdad? ¿Qué estructuras vamos a encontrar ahí? Ahora sí vamos a mirar. Lo primero que vamos a encontrar es algo que ya nosotros vimos cuando hablamos de digestivo, el esófago. Acuérdense que el esófago, cuando uno está en una cirugía, pero más fácil es en un cadáver, ¿no? Cuando uno ve un cadáver, la estructura que está justamente por delante de los cuerpos vertebrales, es decir, la estructura que está por encima de los cuerpos vertebrales, va a ser el esófago. Recordemos que ese esófago es una estructura tubulomembranosa hueca que está permanentemente colapsada y que solamente, digamos que se dilata, por así decirlo, cuando pasa algún contenido, un contenido que puede ser líquido, un contenido que puede ser sólido, es decir, cuando pasa el alimento. El esófago comienza en la región cervical. Acuérdese, por allá cuando vimos respiratorio, que hablábamos que vería la faringe, estaba la epiglotis, delante de la epiglotis, tráquea, detrás de la epiglotis, esófago. Ahí comienza el esófago. Y desciende ese esófago, baja por el cuello, atraviesa el tórax y llega hasta el abdomen, que nosotros vimos que ese esófago entra al abdomen a través de un orificio que tiene el músculo diafragma y que ese orificio se llama el hiato esofágico. Recordemos también, ¿cierto?, que ese esófago tiene una porción, ¿cierto? Tiene una porción cervical, la parte del esófago que está en el cuello, una porción torácica, ahí está el músculo diafragma y una pequeña porción abdominal, ¿correcto? Tiene 3 ciclos de estrechez, que es importante reconocerlo. ¿Para qué? Para que el gastroenterólogo, cuando uno envía una endoscopia, él reporta esas zonas de estrechez. Entonces, si uno como médico no se acuerda de esas zonas de estrechez, uno las puede tomar como ¿qué? Como patológicas. Miércoles, de razón de que el paciente tiene reflujo, si es que tiene, mire, una estrechez, otra estrechez, y no son las estrecheces normales. La primera estrechez es donde termina la faringe y comienza el esófago. La segunda estrechez es a nivel broncoaórtico, es decir, donde está el bronquio, la división de la tráquea en bronquios principales y la aorta. Y la tercera estrechez cuando el esófago está pasando el hiato esofágico. Aquí tenemos la porción cervical del esófago, tenemos el esófago torácico, el músculo diafragma y el esófago abdominal, ¿correcto?
bueno, ahí están las estrecheces. ¿Qué otra estructura encontramos en ese mediastino posterior? Encontramos vasos sanguíneos como la aorta. Vamos a encontrar la aorta descendente. Nació la aorta, ella me forma el callado y se me va ¿para dónde? Detrás del corazón. ¿Sí? Se me va para detrás del corazón y en ese momento me cambia de nombre. Ya no se llama callado aórtico, sino que se llama aorta torácica descendente. Y esa aorta torácica descendente en su trayecto por todo el tórax me va a dar muchas ramas arteriales. Acuérdense que las principales que me van a dar son las intercostales posteriores. Me va a dar las arterias esofágicas, que son 4 arterias esofágicas, ¿sí? Me va a dar las arterias bronquiales, que también las vimos por allá en respiratorio, ¿sí? Aquí tenemos las arterias, ¿verdad? Intercostales posteriores, esofágicas, bronquiales, ¿verdad? Y en el momento que esa aorta pase al abdomen a través del hiato aórtico, me cambia de nombre y se me convierte en aorta abdominal, que ya nosotros cuando vimos digestivos vimos las diferentes ramificaciones que me da la aorta abdominal. Bueno. Tenemos también drenaje venoso. Hay un sistema que de repente lo nombré en algún momento y que dije, después se los explico, que es un poquitico complicado, que es de la parte venosa del tórax y se llama el sistema ácigos, ¿sí? Ese sistema ácigos está formado por una vena ácigos y dos venas hemiácigos. La palabra ácigos significa impar, ¿sí? Entonces, tenemos la vena ácigos que va a recorrer o va a estar en el mediastino posterior, pero del lado derecho. Y del lado izquierdo encuentro las hemiácigos. Una hemiácigos superior y una hemiácigos inferior o accesoria. Ya les digo cómo se forman esas hemiácigos. ¿Cómo se forma la vena ácigos? O sea, la del lado derecho. Entonces, se va a formar por la confluencia de la vena lumbar ascendente que se originó, que nació de la ilíaca común y se une con la vena subcostal derecha, o sea, con la vena que está por debajo de la costilla 12. Lumbar ascendente del lado derecho con la vena subcostal derecha. Y enseguida se me forma la vena ácigos. Esa vena ácigos, en la medida que ella va subiendo, tiene una serie de venas tributarias, o sea, una serie de venas que le van a llegar a esa vena ácigos. ¿Cuáles son? Las venas intercostales posteriores, ¿sí? Las venas intercostales posteriores. ¿Cuáles? De la 4 a la 11. Pues ustedes por allá se acuerdan cuando vimos reja costal, la 1 termina directamente en el tronco yúgulo subclavio, la 2 y la 3 se unen y me forman una vena que se llama la vena intercostal superior o suprema o magna, y esa termina también en el tronco yúgulo subclavio. Ya a partir de la vena intercostal posterior, en este caso del lado derecho, de la 4 a la 11 van a terminar directamente en la vena ácigos. ¿Qué otras venas terminan en la vena ácigos? Terminan las venas esofágicas, perdón, acá está, ¿sí? Estamos hablando de esta. Lumbar ascendente con la subcostal me forman la vena. ¿Qué venas son tributarias de la vena ácigos? La vena intercostales del lado derecho, posteriores del lado derecho, 4 a la 11, ¿sí? ¿Qué otra vena le llegan a la vena ácigos? Las venas esofágicas, ¿sí? Las venas mediastínicas, o sea, unas que salen acá del diafragma. Pero quizás las venas tributarias más importantes son las intercostales posteriores del lado derecho. ¿A dónde termina esa vena ácigo? Termina en la vena cava superior. Termina drenando directamente a la vena cava superior. Antes de que termine la vena ácigo en la vena cava superior, también se le puede unir, que no termine acá en el tronco yúgulo subclavio, la vena
superior o suprema también puede terminar en la vena ácidos, ¿cierto? Entonces tenemos este primer sistema. Ahora pasemos al del lado izquierdo, que son las hemiácigos, ¿sí? Acuérdense que hay dos hemiácigos, la hemiácigo superior y la hemiácigo inferior. Perdona, hay un dibujito. Aquí hay mucha, en esta parte de la hemiácigos, hay mucha, ¿cómo les dijera? Como mucha discrepancia, ¿sí? Por ejemplo, para algunas personas, la hemiácigos inferior la forman las intercostales posterior e izquierda de la 8 a la 11 y la hemiácigo superior de la 4 a la 7. En algunos libros dicen eso. En otros libros, por ejemplo, si miramos acá, aquí tenemos la subcostal 11, 10, 9 en la hemiácigos inferior, de la 9 a la 11, y la hemiácigo superior iría de la 4 a la 8. Hay una variación. Digamos que eso no es importante, ¿sí? La 8 donde drena, la intercostal posterior izquierda 8 donde drena, si en la hemiácigos inferior o en la hemiácigos superior, no interesa. Lo que interesa es saber los sistemas hemiácigos, ¿sí? Digamos, esta imagen es de la Moore. Aquí hay una variación también con la subcostal 4. En la mayoría de los libros dice que la subcostal izquierda, la intercostal posterior izquierda 4 termina en la hemiácigos superior. En todos los libros dicen eso menos en la Moore. En la Moore la ponen que termina uniéndose con la intercostal posterior 2, 3 para formar la intercostal posterior suprema, superior o magna. Digamos que para Henry Rodríguez la 4 iría acá, ¿sí? En la hemiácigo superior, terminaría drenando en la hemiácigo superior. Entonces, digamos que este dibujito lo hice, entonces me basé principalmente en este autor, que es uno de los tanatólogos, uno de los cirujanos vasculares y tanatólogos más famosos de aquí de Colombia y de América. Entonces le escribí por WhatsApp hace mucho tiempo, obviamente, por WhatsApp, no por internet, y él me dio para él lo que para él era, digamos, como lo más tradicional, lo más común, ¿sí? Entonces, ¿cómo se forma la hemiácigos inferior? Se une la lumbar ascendente izquierda con la subcostal izquierda y me forma la hemiácigos inferior. A esa hemiácigos inferior se le unen las subcostales izquierdas, la intercostal posterior izquierda, 8, 9, 10 y 11. ¿Sí? Ahora, veamos la hemiácigos superior. ¿Quién me la forma? La confluencia de las venas intercostales posteriores izquierda, 4, 5, 6 y 7. Ellas se unen y me forman la hemiácigos superior. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, ¿qué sucede? Que tanto la hemiácigos inferior como en la hemiácigos superior, a la altura de la vértebra torácica 8, cambian de lado, pasan del lado izquierdo al lado derecho y terminan drenando en la hemiácigos, en la ácigos. Es decir, por eso se llama sistema ácigos, porque de manera indirecta o directa, el mediastino posterior está drenado por la vena ácigos. ¿Sí? Las dos hemiácigos cruzan y terminan drenando en la vena ácigos. ¿Sí? Entonces, digamos que para unificar conceptos, usemos esta imagen para saber los drenajes, ¿cierto? La 2 y la 3, igual que pasó acá, se unen y me van a formar la vena intercostal superior o suprema que termina en el tronco yugulosubclavio del lado izquierdo y la 1 también en el tronco yugulosubclavio izquierdo, ¿correcto? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque hay muchos pacientes, por ejemplo, en cirugías cardiovasculares, ¿verdad? Se usa mucho el sistema ácigos. En las cirugías a corazón abierto, pues además de la cirugía que se le hace directamente al corazón, se mira el sistema ácigo en el paciente. Se levanta pulmón y se mira las venas
hemiácigos y la vena ácigos para descartar que no haya ningún proceso obstructivo que posteriormente lesione o se tire la cirugía del paciente. Estamos hablando de una cirugía corazón abierto, o sea, tiene que quedar sí o sí perfecta la cirugía y no dar cabida a que tengamos que, o pues los cirujanos cardiovasculares tengan que reintervenir al paciente, porque ustedes saben lo que es una cirugía de corazón abierto. Tiene circulación extracorpórea, el paciente queda completamente eviscerado su tórax y toda esa cuestión para mirarlo del corazón. Entonces por eso se tiene que asegurar que toda la parte vascular, no solamente que se está originando en el corazón, arteria aorta, arteria pulmonar, no solo las venas que llegan al corazón, vena pulmonar, cava superior, inferior, sino las que están en el mediastino posterior, tienen que estar completamente funcionales, tienen que estar completamente bien. Entonces, por eso, una vez que ellos han operado ya todo el corazón, miran las hemiácigos, miran ese mediastino posterior para descartar que no haya ningún proceso obstructivo. Entonces, tocan la venita para descartar que no haya un trombo, para descartar que no haya un ateroma, o sea, un émbolo de grasa, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si de pronto llegase a verlo, pues inmediatamente aprovechan que el paciente está con cirugía extracorpórea y entonces aprovechan y operan, hacen un bypass, hacen algún puente para quitarle ese riesgo de que más adelante ese paciente se me pueda infartar, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante este sistema ácido. Bueno, muy bien. Entonces, vuelvo a repetirle, chicos, no es que yo tenga la última palabra, sino que hablé con este médico y él me recomendó drenaje, ¿sí? Para evitar, digamos, porque él me decía en ese entonces, él me decía, pues sí, es que hay muchos libros y efectivamente, pues miren este dibujito, lo que les mostraba ahorita, ¿sí? 11, 10, 9, la hemiácigos inferior drena, o sea, a la hemiácigos inferior drenaría las intercostales posteriores izquierdas, 9, 10 y 11. En el otro dibujo que está acá, más adelante, 8, 9, 10 y 11, o sea, hay mucha discrepancia, hay mucha variación. Ahora, esas variaciones anatómicas no son anormales, ¿sí? Esas variaciones no son anormales, por eso se llaman variaciones, ¿cierto? Son completamente normales, ¿verdad? Entonces, simplemente, el consejo que él me daba, que en ese entonces yo estaba trabajando en Antonio Nariño en la Facultad de Medicina, él me decía, unifique un concepto y el concepto que usted les unifique a los chicos estará bien. Lo importante, y sí es verdad, es que conozcan el sistema ácido y conozcan el sistema hemiácido. ¿Por qué? Porque, bueno, en ese entonces, y ustedes van a estar en cirugías vasculares, ustedes ven una asignatura que se llama hemodinamia, ven una asignatura que se llama cardiovascular, entonces muchos de ustedes de pronto van a tener que instrumentar cirugías cardiovasculares, entonces es importante que conozcan esa parte del sistema ácido. Bueno, muy bien. ¿Qué encontramos también en ese mediastino posterior? Encontramos la vía nerviosa simpática y parasimpática. Encontramos dentro de ese parasimpático el décimo par. Ese décimo par que se originó allá en el piso del cuarto ventrículo viene por el tórax, por el cuello, al lado y lado de la tráquea, entra al tórax y se hace al lado y lado del esófago, ¿sí? Que también cuando hablamos de esófago le expliqué, y entonces se me forman dos troncos del décimo par, uno al lado izquierdo, otro al lado derecho, ¿cierto? En la medida que ese décimo par va bajando por el tórax, empieza a emitir ramas para la parte de adelante y la parte posterior del tórax, y se me hace como una malla, ¿cierto? Es esto. Acá está el tronco izquierdo, acá está el tronco derecho, bajan, el esófago es este y empieza a emitir ramas, unas irán para la parte anterior y otras irán para la parte posterior y me van a formar una malla, ¿cierto? De inervación. Esa malla de inervación va a inervar el esófago, obviamente, va a inervar tórax, la parte de la pared torácica, los músculos intercostales, todo eso, va a inervar la pleura y va a inervar el pericardio, ¿sí? ¿Qué sucedía? Que yo les decía en ese entonces, cuando estábamos viendo digestivo, que yo era el esófago, acá está el tronco del décimo par izquierdo derecho, antecitos de que entre el esófago por el hiato esofágico, esos troncos vagales, no quería decir ese nombre, esos troncos hacen esto.
El del lado izquierdo se va hacia la parte anterior del esófago y el del lado derecho se va hacia la parte posterior. Y ya no hablamos de troncos izquierdo y derecho, sino troncos anterior y posterior. En ese momento entran al hiato esofágico y pasan del tórax ¿a dónde? Al abdomen, y ya hablamos de los troncos anteriores y posteriores. Y yo les decía en ese entonces que toda la inervación parasimpática de las vísceras supramesocólicas estaban dadas por esos dos troncos, anterior y posterior. O sea, lo que era ese pedacito de esófago abdominal, el estómago, el hígado, la vesícula, el páncreas, el duodeno, el colon transverso y el vaso estaban inervados por ese décimo par craneal, que ya de ahí para abajo era el décimo par sacromedular. Muy bien. Entonces mire cómo acá está el anterior y está dando inervaciones para todas estas vísceras de acá, supramesocólicas. Ese fue otro dibujito que yo hice. Aquí está el esófago, lo rojo es el esófago, ¿sí? Y aquí estarían, ese sería el tronco del décimo par izquierdo y derecho, y mostrando el entrecruzamiento de fibras nerviosas para inervar todo el esófago. Aquí mostré cómo el izquierdo se va hacia anterior y el derecho se va hacia posterior, y en ese momento entran por el hiato esofágico. Aquí es para mostrarle dos nervios muy importantes que muy seguramente tanto en vascular como en endocrino van a ver, y son los nervios recurrentes laringios. Esos nervios recurrentes laringios, ¿sí?, se originan del décimo par, ¿verdad? Este es el décimo par y aquí arribita sale el recurrente laringio del lado izquierdo. Él baja y a nivel del callado aórtico se devuelve y se va por detrás del callado aórtico y sube recurrente laringio, o sea, sube para terminar ¿en dónde? En la laringe. Específicamente ¿en dónde? Cuerdas vocales verdaderas, en las cuerdas vocales verdaderas. Recurrente laringio izquierdo. Miren el recurrente laringio derecho. Viene el recurrente laringio derecho y a nivel de la subclavia derecha se me devuelve y sube para terminar en la laringe. Mire que los recurrentes se forman en diferente lado, ¿sí? Hacen la recurrencia, que es como devolverse, en diferentes sitios. En el lado izquierdo a nivel del callado aórtico y en el lado derecho a nivel de la arteria subclavia derecha. Y suben para inervar las cuerdas vocales verdaderas, muy importantes. ¿Por qué? No sé, ustedes han escuchado, de repente van a escuchar cuando ya ustedes estén en cirugía, de pacientes que posterior a una tiroidectomía, ¿sí?, que le quitan la tiroides, pueden quedar disfónicos, ronquetos, porque de pronto el cirujano le lesionó ese nervio recurrente laringio. En el proceso quirúrgico de la extirpación de la tiroides, de pronto lo lesionó el nervio, ¿sí?, y se fregó la cuerda vocal al paciente, y ese paciente queda, digamos, con problemas disfónicos. Muchas veces van a necesitar terapia del lenguaje, pueden recuperar en un alto porcentaje la parte de la fonación, pero nunca les va a quedar la voz igual como la tenían anteriormente. Bueno, aquí tenemos el simpático y el parasimpático. El simpático, entonces, a nivel de tórax, hay unos nervios que también les hablaba en ese entonces, de los nervios que son los espláncnicos, que eran tres: el espláncnico mayor, medio y inferior. Entonces, a nivel de tórax, la inervación simpática del tórax está dada por el nervio espláncnico mayor. ¿Cómo se forma ese nervio espláncnico mayor? ¿Sí? Se va a formar por los nervios simpáticos torácicos del 5 al 9. En algunos libros hablan del 10, pero la mayoría de los libros hablan del 5 al 9. El espláncnico menor se forma por los nervios simpáticos torácicos 10 y 11, y el inferior solamente por el nervio simpático torácico 12. Todas las vísceras del tórax, corazón, pulmón, inervación simpático por el espláncnico mayor. Vísceras supramesocólicas.
todas por el espláncnico mayor y algunas por el espláncnico menor. Vísceras inframesocólicas, todas por el espláncnico inferior y algunas por el espláncnico menor. Eso cuando vimos abdomen yo les decía esa partecita para recordarla que era fácil. Aquí tenemos entonces la formación de los espláncnicos, mayor, menor, inferior, ¿correcto? Entonces, tórax, todos los órganos del tórax y vísceras supramesocólicas. Algunas vísceras supramesocólicas y algunas vísceras inframesocólicas. Y todas las vísceras inframesocólicas, incluyendo pelvis, ¿no? Vejiga, reproductores masculinos, femeninos, todo eso. La parte linfática. Allí creo que también se los había explicado, en el mediastino posterior vamos a encontrar dos drenajes linfáticos muy importantes, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. Muy bien. Entonces, la linfa de la cabeza izquierda, cuello izquierdo, extremidad superior izquierda y el tercio superior izquierdo, derecho, perdón, yo estoy como somático. La linfa del lado de cabeza derecha, cuello derecho, extremidad superior derecha y el tercio superior del tórax derecho va a drenar en una estructura que se llama el conducto linfático. Y el resto del cuerpo, cabeza izquierda, cuello izquierdo, extremidad superior izquierda, los dos tercios inferiores del tórax izquierdo, todo el tórax derecho, abdomen, pelvis, extremidades inferiores, va a drenar en una estructura que se llama el conducto torácico. ¿Sí? Ahora entendemos cómo, por ejemplo, un cáncer de útero puede hacer metástasis a pulmón. Chan, pum. ¿Sí? Un cáncer de ovario, que es de los más agresivos, me puede hacer metástasis a hígado, ¿verdad? Entendiendo esta parte de los conductos linfático y torácico, entiendo en patología o en un paciente por qué las metástasis linfáticas pueden ser tan a distancia, pueden ser lejanas, precisamente por eso, principalmente por el conducto torácico, ¿sí? Señor. Una foto, escucha. Ya, muchas gracias. Okay. ¿Dónde terminan estos conductos? Este es el conducto linfático, este es el conducto torácico, ¿cierto? ¿Dónde terminan estos conductos? Ambos conductos terminan en el tronco yugulosubclavio, es decir, el conducto torácico terminará en el tronco yugulosubclavio del lado izquierdo y el conducto linfático terminará en el tronco yugulosubclavio derecho. De esa manera, hace mucho tiempo les decía, el drenaje linfático le ayuda al drenaje venoso a sacar las impurezas del cuerpo. Pero tiene que haber un punto en el donde las impurezas que recogió toda la linfa del cuerpo las meta en la circulación venosa para que esa circulación venosa la saque del cuerpo. Y es precisamente a nivel de los troncos yúgulo-subclavios. Y recordemos que la confluencia de los dos yúgulos subclavios me van a formar la vena. ¿Cuál? La cava superior. Bueno, mírenlo acá.
el conducto linfático terminando en el tronco yugulosubclavio del lado derecho y el conducto torácico terminando en el tronco yugulosubclavio izquierdo. Se unieron los dos troncos yugulosubclavios y se me formó la vena cava superior. Y aquí pasa ya directamente al corazón. Bueno, muy bien. Listo, chicos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bueno, entonces recordemos para el parcial, el próximo, ¿qué? 10. Viernes 10. Viernes.